El presidente Trump anuncia compra china de 200 aviones Boeing tras histórica visita a ese país. Irán y Taiwán también fueron tema. El director de la CIA aterriza en La Habana mientras Estados Unidos analiza acusar a Raúl Castro en plena tensión bilateral. Y detienen en Arizona al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez. Enfrenta cargos por recibir $100,000 mensuales del cártel de Sinaloa. Estoy más en Voz News, que comienza ahora. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Wendy Cruz. Karina Yapor está en una asignación especial. Empezamos. El presidente Donald Trump aseguró tras su histórico viaje a Beijing que China comprará más de 200 aviones Boeing. También dijo que se cerraron varios acuerdos en materia comercial, mientras temas como Irán y Taiwán fueron parte de las conversaciones. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva, que nos tiene un resumen de este viaje. Hola Wendy, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Entre acuerdos comerciales, tensiones geopolíticas y un fuerte despliegue diplomático terminó en Beijing esta gira del presidente Donald Trump a China. Se reunió con Xi Jinping, miren ustedes las imágenes, una visita marcada por ceremonias oficiales en el Gran Salón del Pueblo, un banquete de Estado, reuniones privadas centradas en comercio, tecnología. Estuvieron altos ejecutivos como Elon Musk y Tim Cook. Pues también el protocolo habitual entre ambas potencias, como era de esperarse, y el gran despliegue de seguridad. Pero el presidente Trump anunciando uno de los acuerdos más importantes en materia aeronáutica, asegurando avances en la compra de aviones fabricados por Boeing por parte de China. Y miren ustedes cuántos. President Xi's an incredible guy. Got along, made a lot of great trade deals, including over 200 planes for Boeing with a promise of 750 planes, which will be by far the largest order ever if they do a good job with the 200, which I'm sure they will. And that's General Electric also, the engines. So they're buying General Electric. So it's approximately 450 engines, 200 planes, and a promise of up to 750 if they do a good job. We had an amazing time. A bordo del Air Force One, el presidente Trump abordó la situación en Medio Oriente y lanzó una advertencia directa sobre Irán en medio de crecientes tensiones regionales. They can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them. With a smile. And it's true. We control the strait. Pero también el presidente Xi Jinping expresó su posición sobre Irán y el impacto de una posible escalada en el estrecho de Hormuz, que es una de las rutas energéticas más críticas del mundo porque transita cerca del 20% del petróleo global, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, lo que lo convierte en un punto estratégico para China también, mayor importador de crudo del planeta. I looked at it, and if I don't like the first sentence, I just throw it away. What was the first sentence? An unacceptable sentence. Because they fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of them. Regresa el presidente Trump a Washington. Lo que ha dicho es que el siguiente tema en la agenda será a Cuba, donde, recuerden ustedes, ya estuvo el director de la CIA, así que la mirada en Medio Oriente, pero también en el hemisferio occidental, con el régimen en La Habana. Es la información para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. El director de la CIA, John Ratcliffe, aterrizó en La Habana para sostener reuniones de alto nivel con funcionarios del régimen cubano, en medio de crecientes tensiones entre la administración Trump y Cuba. Además, varios reportes aseguran que el Departamento de Justicia evalúa la posibilidad de presentar una acusación formal contra Raúl Castro. Vanessa Vallejo nos explica. El director de la CIA, John Ratcliffe, en Cuba, el régimen castrista admitiendo que sus reservas de combustible para consumidores y empresas se han agotado y además reportes de un posible indictment en contra de Raúl Castro. Esas son las noticias que hemos conocido en las últimas 24 horas respecto a la administración y al régimen cubano. El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba ayer jueves, un día después de que La Habana admitiera que sus reservas de combustible se han agotado. Según reportes, Ratcliffe realizó la visita para transmitir una advertencia al régimen cubano. Deben realizar cambios económicos y dejar de permitir que Rusia y China operen puestos de inteligencia en Cuba.
Ratcliffe es el funcionario de mayor rango de la administración Trump en visitar la isla. Su viaje forma parte de una campaña multifacética para intensificar la presión y buscar un cambio de régimen. En un comunicado, la CIA declaró que el director Ratcliffe viajó a La Habana para entregar personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo serio sobre cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales. Y a propósito de esto, ayer el secretario de Estado en una entrevista para NBC insistió en que la situación de Cuba no va a cambiar mientras que la gente que está en el poder se mantenga allí. So how do you have a prosperous state where people can succeed? Understand Cubans. You know this. You understand this as well as I do because of where we come from. Cubans are successful everywhere in the world except one place, Cuba. And so that's what we want. We want Cubans not to have to leave that island in order to be successful. But they can't because the current model they have it's not just it's broken. It doesn't work, and it'll never change as long as the people that are there now are running it. They are closed-minded, unfortunately. I hope I'm wrong. I would love for them to come to their senses and say, okay, we recognize this really has to change, and it has to change big. But right now they don't seem to be indicating that. They seem to be digging in. Rubio también dijo que el pueblo cubano debe saber que hay $100 millones en alimentos y medicinas disponibles para ellos en este momento y que la única razón por la que no les están llegando es el régimen cubano. Hablando de la oferta, por supuesto, que se ha hecho en los últimos días de parte de la administración Trump de enviar ayuda humanitaria siempre y cuando sea distribuida por una organización no gubernamental. De otro lado, también ayer diferentes reportes aseguraron que fiscales federales en Miami trabajan para lograr la imputación formal de Raúl Castro. El alcance de esta imputación y el número de acusados están aún en debate, pero esta podría incluir algunos cargos por narcotráfico y acusaciones relacionadas con el derribo por parte de Cuba en 1996 de aviones operados por el grupo de ayuda humanitaria Hermanos al Rescate. Veamos al presidente Trump hablando ayer del posible indictment y de la situación en Cuba. On Cuba, there's reporting that Raúl Castro could be indicted by the DOJ, I believe. What does that mean? Well, I don't want to comment on that. I'll let DOJ comment on it. But they need help, as you know. And you talk about a declining country. They are really a nation or a country in decline. So we're going to see. We have a lot to talk about on Cuba, but not maybe for today. Finalmente, el secretario Rubio también volvió a mencionar que el futuro de Cuba hace parte del interés nacional de los Estados Unidos. But our plan for Cuba is a prosperous future. That's what we want. It's in our national interest. And to have a prosperous Cuba, not to have a failed state 90 miles from our shores. Pues en diferentes ocasiones, tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Guerra han hablado de la amenaza que significa el régimen cubano para la seguridad nacional de Estados Unidos, mencionando, entre otras cosas, las relaciones del régimen cubano con los principales enemigos de Estados Unidos en el mundo entero, como por ejemplo China, Rusia e Irán, y también la influencia del régimen cubano en los gobiernos de izquierda de la región, incluyendo narcoestados como por ejemplo Venezuela y el régimen de Maduro, que durante tantos años fue influenciado por la dictadura cubana. Y para analizar estos últimos acontecimientos en el caso de Cuba, vamos a hacer contacto con el activista, político y disidente cubano Eliezer Ávila. Eliezer, bienvenido. Estados Unidos planea acusar formalmente a Raúl Castro, según informó el jueves por la noche un funcionario del Departamento de Justicia. ¿Qué significa esta posible acusación? ¿Es simbólica o crees tú que marca un cambio real? Bueno, yo creo que marca un cambio real porque Estados Unidos siempre trata de preocuparse por tener un caso real en Estados Unidos que justifique una acción como, por ejemplo, la que hicieron con Maduro. Cualquier cuestionamiento internacional a la detención de Maduro está respaldado legalmente pues, por una orden de búsqueda y captura que emite debidamente un gran jurado, un juez, un tribunal. Y esto es, digamos, el cuerpo legal que permite luego desplegar las acciones necesarias para traer ante la justicia a la persona de interés. Pero también debo decir que es bochornoso que hayan pasado 30 años y que haya tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que algo así pueda ocurrir. Esto debió ser en el momento. Esto debió ser el mismo día, la misma semana que se produjo este asesinato de civiles sobre aguas internacionales. Estados Unidos debió responder. Pero recuerde que en aquel momento estaba Ana Belén Montes, Rocha,
personas infiltradas por la dictadura en la inteligencia, en el Departamento de Estado, que probablemente convencieron al gobierno de Estados Unidos de no hacer nada. Y tú mencionabas un punto importante. ¿Podría haber una operación militar quirúrgica de Estados Unidos en Cuba, tal como sucedió en Venezuela el 3 de enero? En mi opinión, sí, perfectamente. Y de hecho, si analizas el patrón de vuelo de los drones espías, aviones Poseidon, etcétera, que sabemos que tienen una gran capacidad de escaneo y de recolección de inteligencia, en las últimas semanas han incrementado en un 3000% sus operaciones en los márgenes de las aguas de Cuba, y especialmente hay un punto en el que hacen mucho énfasis, pasan hasta 17 horas del día justo debajo de Santiago de Cuba, donde se encuentran los aposentos, la residencia personal, el complejo que se hizo construir de retiro el señor Raúl Castro. Entonces, muy probablemente estén haciendo algo parecido a la inteligencia que hicieron en Venezuela, identificar posibles búnkers, rutas de salida, esquemas de seguridad para poder penetrar y poder extraer, en este caso, a Raúl Castro. Ahora, Eliezer, ¿cuál es la situación actual de la dictadura cubana? ¿Qué tan fuertes están ellos para hacerle frente a algo así? Bueno, la dictadura cubana ya se cayó. Lo que pasa es que no se han dado cuenta. Y desgraciadamente el pueblo no les ha pasado por arriba. Pero imagínate un país que no puede suministrar luz eléctrica, agua, transporte, no pueden recoger la basura, no tienen capacidad ni siquiera de atender a una persona que llega a un policlínico o un hospital. Las escuelas se están derrumbando. Es un país completamente derrumbado, en declive, y el pueblo no aguanta más. Y muestra de ello es lo que ha estado pasando estas últimas noches. Hay protestas todos los días. Ahora mismo, mientras hablamos, hay un cierre de una de las avenidas principales de Boyero en La Habana por madres, jóvenes, niños, ancianos que ya no aguantan más hambre, más miseria y más represión. Entonces, estamos en un colapso inminente. Anoche mismo se volvió a caer el sistema eléctrico nacional completo, hubo en apagón. En la capital, que la habían tratado de preservar hasta el último momento, hay 23 horas de apagón. Entonces, si te digo mi opinión, la dictadura ya se cayó, el sistema está en el suelo y lo que hace falta es básicamente un toque final para que ocurra el cambio. Bastantes ingredientes para este cóctel. Ahora, el director de la CIA, John Ratcliffe, acaba de reunirse en La Habana con altos funcionarios cubanos. ¿Qué pudieran estar negociando? Yo creo, por lo que he podido ver y algunas fuentes internas que nos reportan incluso desde Cuba, que el director de la CIA llevó literalmente, pues, digamos, las condiciones que pone Donald Trump para darles una oportunidad, como se le dio a Maduro en su momento y la desaprovechó, a los jerarcas de la tiranía para que escapen con lo robado, hasta que la justicia en el futuro se encargue de ellos, para que conserven su vida, y les puso en la mesa claramente qué es lo que Estados Unidos está pidiendo, que en esencia pues tiene que ver con el fin de la amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, abriendo la puerta de Cuba a todos nuestros enemigos, a bases de espionaje, a personal militar y de infiltración, la libertad, básicamente hacer elecciones libres, permitir un sistema multipartidista, liberar a todos los presos políticos. Entonces hay esa serie de exigencias y que no hubiera ningún Castro en el poder. Tengo entendido que esto se le ha trasladado. Ellos, como no tienen el poder de decisión, los que estaban allí, han pedido un tiempo para responder, que le ha dicho el director de la CIA que no es eterno, que tiene que ser rápido, y ahora la pelota está del lado de la tiranía. Si aceptan o no aceptan. Creo que en este punto estamos. Ahora, brevemente, ¿cómo podría impactar esto a la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, especialmente en Florida? Bueno, la comunidad cubana es precisamente una pequeña Cuba libre fuera del territorio nacional. Es la comunidad cubana tremendamente próspera, influyente. Hemos logrado hacer fuera de Cuba, no solo en Estados Unidos, en Chile, en España, en todas partes, lo que no pudimos hacer en nuestra tierra. Marco Rubio lo decía ayer, el único lugar donde el cubano no puede prosperar, desgraciadamente, es Cuba. Estamos listos, ansiosos, con el corazón henchido de esperanza de poder un día unirnos a nuestras madres. Yo tengo toda mi familia en Cuba, al cubano que sufre
Y con nuestra experiencia, con el capital y con el arduo trabajo que hemos hecho fuera de Cuba, que nos hemos roto el lomo, pues poder ayudar a la reconstrucción de Cuba, unirnos y poder ser, en vez de los del Caribe, tal vez los judíos del Caribe, un pueblo próspero y pujante. Vamos a estar al tanto de lo que ocurra. Muchísimas gracias, Eliezer. Un placer y gracias por la invitación y gracias por transmitir la verdad de nuestro país. Bien, y la Corte Suprema decidió este jueves mantener el status quo sobre el acceso al aborto con medicamentos. Esto significa que la pastilla mifepristona seguirá disponible por telemedicina mientras avanza en tribunales el caso presentado en Luisiana contra la FDA. El máximo tribunal suspendió el fallo de la Corte de Apelaciones de Quinto Circuito que había prohibido el envío del fármaco por correo en todo el país. La orden se emitió cerca de las 5:30 de la tarde, media hora después del plazo fijado por la propia Corte. Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas disintieron públicamente. Alito calificó la decisión de irrazonable y advirtió que lo que está en juego es un intento por socavar el fallo Dobbs, que devolvió a los estados la autoridad para regular el aborto dentro de sus fronteras. Y Estados Unidos cumple hoy un año sin liberar a ningún inmigrante que ingresó ilegalmente por la frontera sur. Así lo anunció este viernes la administración Trump. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró la cifra y aseguró que el país tiene la frontera más segura de su historia. La patrulla fronteriza informó que en abril no se liberó a ningún extranjero, en contraste con las más de 68,000 liberaciones registradas en abril del 2024. La administración afirma que la política de captura y liberación quedó atrás. Este programa permitía liberar a solicitantes de asilo o a indocumentados cuando no había espacio en centros de detención o se trataba de menores. El gobierno afirma que el nuevo enfoque busca reforzar el cumplimiento de la ley y reducir la migración irregular. El jefe de la patrulla fronteriza, Michael Banks, anunció su renuncia este jueves y esto marca un nuevo cambio en la cúpula encargada de ejecutar la política migratoria de la administración Trump. La decisión, revelada primero en una entrevista con Fox News y luego confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional, llega en un momento en el que la Casa Blanca parece reajustar su estrategia respecto a las deportaciones masivas. Banks, cuya salida es efectiva de inmediato, declaró que ya era hora y aseguró que había enderezado el rumbo tras el caos que había previamente en la frontera sur. Añadió que ahora es momento de disfrutar a su familia y de la vida, mientras la administración continúa reconfigurando su liderazgo en materia migratoria. Por cierto que si le gusta nuestro contenido, entonces no se pierda nada. Entrevistas exclusivas, contenido conservador en español y mucho más. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Voz Media, y activar todas las notificaciones para estar siempre al tanto de lo nuevo. Su apoyo nos permite seguir creciendo y también creando contenido con voz propia. Y tal y como se esperaba, el Senado aprobó por unanimidad una resolución para retener los salarios de los legisladores durante futuros cierres del gobierno. Esto en un intento por generar consecuencias financieras ante los repetidos bloqueos federales del último año. La medida, que refleja un inusual consenso bipartidista, busca responsabilizar al Congreso cuando no cumple con su deber básico de aprobar la financiación gubernamental. Según la resolución, el secretario del Senado retendrá el salario de los senadores cada vez que un cierre afecte a una o a más agencias, liberándolo solo cuando se restablezca el presupuesto. La norma entrará en vigor el día después de las elecciones del 3 de noviembre y no aplica a la Cámara de Representantes. El senador John Kennedy, impulsor de la iniciativa, afirmó que cerrar el gobierno no puede seguir siendo la respuesta automática ante la incapacidad de resolver diferencias. En Voz consideramos a nuestra audiencia como parte de una gran familia y de un movimiento por los valores conservadores de la fe, la familia y la libertad. Voz nació y sigue creciendo como un medio independiente que forma, representa y defiende estos valores para la comunidad hispana en Estados Unidos. Tu apoyo es clave para seguir creciendo y llevando información sin filtros. Si deseas contribuir para que sigamos creciendo junto a ti, escanea el código QR en pantalla y sigue las instrucciones en nuestro portal de donaciones. Gracias por formar parte de la gran familia de Voz Media. El primero de 10 señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Al regreso le contamos.
Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Gracias por continuar con nosotros y vamos a seguir con información desde México. Comienza a cerrarse el cerco, cae el primero de los 10 señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de estar ligados al narcotráfico. Se trata del exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, acusado de recibir dinero del crimen organizado. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene esta información. Wendy, te saludo con gusto y este día se dio a conocer que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, designado durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha y quien forma parte de las 10 personas requeridas por la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, fue detenido en Arizona y trasladado a Nueva York, donde será presentado ante las autoridades de ese país. Sin lugar a dudas, esta detención, que más bien tiene sabor a negociación, porque esta detención fue casi una entrega-recepción en Arizona. Casualmente, el general en situación de retiro misteriosamente había solicitado hace algunos días, particularmente la semana pasada, un amparo para que lo protegieran precisamente contra cualquier detención, aprehensión o extradición. Te comento que el exsecretario de Seguridad en el estado de Sinaloa es un general en retiro y se le acusa por la Fiscalía de los Estados Unidos de recibir $100,000 mensuales en efectivo por parte de los Chapitos a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas. La Fiscalía señala que el funcionario también notificaba al grupo criminal sobre las redadas para desmantelar laboratorios de drogas. Que le ha sido nombrado un defensor ya al general Gerardo N. Y bueno, pues hay que reconocer que vale la pena recordar que en estos momentos la incertidumbre para el gobierno mexicano es alta. Estaremos atentos a las explicaciones, justificaciones o afirmaciones que pudiera formular la titular Ejecutivo Federal, la propia Fiscalía General de la República y, ¿por qué no?, la Cancillería mexicana. Con esta detención quedarían 9 personas pendientes, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha y un senador. Este mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que diversos medios de comunicación han impulsado una narrativa para vincular al partido Morena con el crimen organizado. La mandataria sostuvo que no se ha reconocido el trabajo de su administración en el combate a la delincuencia. Imagínense un gobierno, si tuviera un acuerdo con algún grupo criminal, si hubiera bajado 40% los homicidios dolosos. O si hubiera decidido el Consejo Nacional de Seguridad enviar a 92 criminales ya juzgados en México a Estados Unidos. Mientras tanto, el colectivo Mexicanos contra el Narcoestado presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar la cancelación del registro de Morena como partido político nacional. El argumento, presuntos vínculos con el crimen organizado y el supuesto uso de recursos ilícitos en distintos procesos electorales, entre ellos la elección de Rubén Rocha en Sinaloa durante 2021. Esta necesidad de empezar a repensar nuestra legislación sobre qué tanto vamos a tolerar la participación, ¿no? O sea, si verdaderamente vamos a seguir tolerando que, bueno, hay tantito crimen organizado involucrado en nuestras elecciones y eso está bien, o vamos a tomar una postura mucho más firme de verdaderamente ya no tolerarlo en absoluto. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roldán. La Guardia Costera interceptó simultáneamente 3 embarcaciones que transportaban droga en el Mar Caribe. La agencia calificó esta situación como una triple amenaza. La operación realizada por la tripulación del buque Tahoma, a unos 145 kilómetros de la costa de Cartagena, Colombia, permitió incautar más de 3 toneladas de cocaína valoradas en unos $45 millones. Para detener a las 3 embarcaciones, el Tahoma desplegó 2 lanchas y un helicóptero. En uno de los casos, la tripulación aérea empleó disparos de precisión contra los motores. Los presuntos contrabandistas saltaron al agua y fueron rescatados sin heridas.
Los tripulantes de las otras 2 embarcaciones se rindieron al recibir órdenes directas. Las 3 naves fueron incendiadas como medida de protocolo para evitar riesgos marítimos. Estados Unidos canceló el despliegue previsto de 4.000 soldados en Polonia, confirmaron hoy altos mandos del ejército. Washington reorganiza sus fuerzas desplegadas en Europa tras anunciar que retiraría miles de soldados de Alemania. El jefe del Comando Europeo de Estados Unidos recibió las instrucciones de la reducción de fuerzas, dijo el general Christopher Laneve, jefe interino del ejército, durante una audiencia en el Congreso. Algunos elementos de la unidad ya habían sido enviados al extranjero y su equipo estaba en tránsito. El general señaló que la orden de cancelar el despliegue procedía de la oficina del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Y Rusia y Ucrania intercambiaron hoy a 205 prisioneros de guerra por cada bando. Este intercambio ocurre una semana después de que el presidente Donald Trump anunciara un gran canje entre las partes beligerantes. En un mensaje en redes sociales, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció que 205 militares, la mayoría de los cuales estaban cautivos desde el 2022, habían regresado a Ucrania poco antes de que el ejército ruso anunciara el intercambio. El canje de los prisioneros es uno de los pocos resultados tangibles de las conversaciones entre ambas partes, además del intercambio de cadáveres militares fallecidos. La disidencia de las FARC, que comanda el guerrillero más buscado de Colombia, anunció hoy una tregua para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Esto en medio de la violencia que vive ese país. El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la suspensión de operaciones militares ofensivas desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio. La tregua busca brindar las condiciones de tranquilidad suficientes o necesarias para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas. El gobierno del presidente Petro ha intentado sin éxito negociar con este grupo como parte de su política de paz total, con la que quiso lograr el desarme de todos los grupos armados del país. En abril, el grupo de Iván Mordisco asesinó a 21 personas en un atentado con explosivos al suroeste de ese país, el peor ataque contra civiles que ha ocurrido en 2 décadas. Y el acceso a servicios de salud preocupa a muchas familias. Si buscas una opción sencilla y asequible de servicios de salud para ti y tu familia, con Voz Salud obtienes atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos y por eso hemos establecido una alianza con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos gratis o con entrega a domicilio. Todo desde un plan simple y transparente que puedes cancelar cuando quieras. Visita ahora salud.voz.us o escanea el código que aparece en pantalla y encuentra el plan ideal para ti y tu familia. Tu salud en tus manos. Y ya casi regresamos con nuestros panelistas. No se separen.